Cuando llegó a una entrevista de trabajo, la mujer sintió el perfume de su madre desaparecida en la oficina del millonario. Se quedó paralizada cuando él sacó del cajón el mismo frasco. El aire acondicionado de la recepción de Villaseñor Holdings zumbaba como un enjambre de abejas nerviosas, pero Marena Solano apenas lo notaba. Sus manos sudorosas apretaban el currículum arrugado, mientras sus zapatos de segunda mano chirriaban contra el mármol pulido del vestíbulo. Cada paso resonaba como un recordatorio de lo mucho que no pertenecía a ese lugar. «Señorita Solano, el licenciado Villaseñor la recibirá en 5 minutos», anunció la recepcionista con una sonrisa tan perfecta como artificial. Sus uñas esmaltadas en rosa pálido tamborileaban sobre el escritorio de cristal, mientras observaba a Marena de arriba abajo, evaluando cada detalle de su atuendo modesto. Marena asintió y se acomodó en uno de los sillones de cuero que probablemente costaba más que 3 meses de su renta. A través de los ventanales que iban del piso al techo, la Ciudad de México se extendía como un océano de concreto y ambición. Somewhere out there, su tía Esperanza esperaba en una cama de hospital, contando los días, hasta una cirugía que costaba más dinero del que Marena había visto en toda su vida. «No mames, Marena», se murmuró a sí misma, usando la expresión que su tía siempre le reprochaba. «Tienes que conseguir este trabajo. No hay de otra». La cuenta bancaria marcaba números rojos. El casero había dejado 3 recados amenazantes en el teléfono. Y el médico había sido muy claro: sin la operación, tía Esperanza no vería el próximo año. La mujer que la había criado después de que el fuego se llevara a su madre, que le había enseñado a hacer tamales los domingos y a no dejarse de nadie, se estaba muriendo lentamente mientras Marena buscaba milagros en oficinas corporativas. «Señorita Solano», la voz de la recepcionista la sacó de sus pensamientos. «¿Puede pasar?». El pasillo hacia la oficina del director general parecía interminable. Cuadros abstractos colgaban de las paredes blancas, y Marena se preguntó si realmente significaban algo, o si solo estaban ahí para impresionar. Sus pasos se volvieron más lentos conforme se acercaba a la puerta de caoba que tenía una placa dorada. «Tadeo Villaseñor, director general». Respiró hondo. Se alisó la falda por enésima vez y tocó suavemente. «Adelante». La oficina era exactamente lo que había imaginado. Enorme, elegante, intimidante, ventanales enormes, un escritorio que parecía una pista de aterrizaje y estantes llenos de libros que probablemente nunca había leído, pero lo que no había anticipado era el hombre detrás del escritorio. Tadeo Villaseñor no era el típico empresario cincuentón y barrigón que había esperado. Era más joven de lo que imaginaba, tal vez 40 y tantos, con el cabello ligeramente canoso en las sienes y una expresión que parecía cargar el peso del mundo. Sus ojos tenían esa tristeza particular de quien había visto demasiado y perdonado muy poco. «Señorita Solano, tome asiento, por favor», dijo sin levantar la vista de los papeles. Su voz tenía un tono cansado, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Marena se sentó en la silla frente al escritorio, tratando de no verse tan desesperada como se sentía. El currículum temblaba ligeramente en sus manos. «Veo que estudió trabajo social en la Universidad Autónoma», murmuró Tadeo, finalmente alzando la mirada. «Buenas calificaciones, prácticas en organizaciones no gubernamentales, experiencia con comunidades vulnerables». «Sí, señor, siempre me ha interesado el trabajo comunitario, especialmente con...». Sus palabras se desvanecieron en el aire cuando una brisa suave movió las cortinas de la oficina. De repente, un aroma la golpeó como una ola inesperada, cortando a través del aire esterilizado del edificio corporativo. Era flor de naranjo mezclada con algo más complejo, más profundo, una nota de humo frío que parecía contar historias de noches perdidas y secretos guardados. Su corazón se detuvo. Era imposible, absolutamente imposible. «¿Se encuentra bien, señorita Solano?». La voz de Tadeo sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un túnel. Marena parpadeó, tratando de recuperar la compostura, pero el aroma la envolvía como los brazos de un fantasma. Era jardín de azahares, el perfume que su madre había creado años atrás en la pequeña perfumería Casa Mirto. El mismo perfume que había desaparecido con ella en el incendio que se había llevado todo. Los frascos, las fórmulas, los sueños y la vida de Ileana Marín. Disculpe, es que
Marena se tocó instintivamente el cuello, donde solía aplicarse unas gotas del perfume cuando era niña. Ese aroma, Tadeo la observó con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera leer sus pensamientos. Lentamente, muy lentamente, abrió el cajón superior de su escritorio. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales, como si estuviera a punto de revelar un tesoro sagrado. Del cajón emergió un frasco de cristal tallado, no más grande que la palma de una mano. La forma era inconfundible, octagonal, con un tapón de cristal esmerilado que refractaba la luz en pequeños arcoíris. Era idéntico a los frascos que su madre guardaba en la vitrina especial de Casa Mirto, aquellos que contenían sus creaciones más preciadas. ¿Lo reconoce?, preguntó Tadeo, su voz apenas un susurro. Las manos de Marena temblaron. Es imposible. Todos se perdieron en el incendio. No todos. Tadeo tomó el frasco con una delicadeza extrema, como si fuera una reliquia sagrada, con movimientos lentos. Desenroscó el tapón de cristal. El aroma se intensificó, llenando la oficina con recuerdos que Marena había enterrado en lo más profundo de su corazón. Pero entonces, algo más llamó su atención. Pegado al interior del tapón, había un pequeño papel enrollado, tan diminuto que apenas era visible. Con cuidado, Tadeo lo extrajo y lo desenrolló sobre el escritorio. La caligrafía era inconfundible, esa letra inclinada y elegante que había visto en miles de notas de la escuela, en recetas de cocina, en cartas de amor que su madre guardaba en una caja de madera. Para te, si eu no voltar. Para te, si no regreso. El mundo de Marena se tambaleó. Las paredes de la oficina parecían moverse. El suelo se volvía líquido bajo sus pies. Tadeo la observaba con una mezcla de dolor y algo parecido a la esperanza. Su madre, dijo finalmente, era una mujer extraordinaria. La voz de Marena salió quebrada. ¿Usted la conocía? Tadeo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Sus hombros se tensaron como si cargara un peso invisible. Ileana Marín era más que una artesana del perfume, señorita Solano. Era una mujer valiente, que se atrevió a enfrentar a personas muy poderosas. Y yo, hizo una pausa larga, yo no fui lo suficientemente valiente para protegerla. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Marena podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, el zumbido distante del tráfico capitalino, y algo más profundo, el eco de preguntas que había enterrado hace años. ¿Qué pasó realmente esa noche?, susurró. Tadeo se giró lentamente. Sus ojos tenían el brillo húmedo de las lágrimas contenidas. Esa es una historia muy larga, señorita Solano, y muy peligrosa. Regresó a su escritorio y cerró el frasco con cuidado. La pregunta es, ¿está segura de que quiere escucharla? Marena pensó en tía Esperanza, en las cuentas que no podía pagar, en la vida segura y predecible que había construido sobre las cenizas de su pasado. Luego pensó en su madre, en las noches cuando la encontraba llorando sin explicación, en los secretos que nunca había compartido. Sí, dijo finalmente, y su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. Necesito saberlo. Tadeo asintió lentamente y volvió a guardar el frasco en el cajón. Entonces, bienvenida a Villaseñor Holdings. Señorita Solano, espero que no se arrepienta. Mientras Marena salía de la oficina con un contrato de trabajo en las manos y un mundo de preguntas en la cabeza, no sabía que ese aroma a flor de naranjo acababa de cambiar su vida para siempre. El lunes siguiente, Marena se presentó en Villaseñor Holdings con un nudo en el estómago y una blusa nueva que había comprado con los últimos pesos de su tarjeta de crédito. El edificio parecía aún más imponente bajo la luz matutina del Distrito Federal, con su fachada de cristal reflejando las nubes que se movían perezosamente sobre la ciudad. «Buenos días, señorita Solano», la saludó la misma recepcionista de la semana anterior, esta vez con una sonrisa que parecía más genuina. «El licenciado Villaseñor la está esperando para la inducción», mientras subía en el elevador hacia el piso ejecutivo. Marena repasó mentalmente todo lo que había investigado sobre la empresa durante el fin de semana. Villaseñor Holdings tenía una reputación impecable, proyectos de responsabilidad social, becas para estudiantes de escasos recursos, programas de desarrollo comunitario. En papel, era exactamente el tipo de lugar donde siempre había soñado trabajar.
pero el frasco de perfume seguía dándole vueltas en la cabeza como una canción pegajosa que no podía quitarse. «Marena, qué bueno que llegaste temprano». La voz de Tadeo la sacó de sus pensamientos. Estaba esperándola en el pasillo, con una taza de café humeante en las manos y una expresión más relajada que la semana anterior. «Ven, quiero presentarte al equipo». La siguió por un laberinto de oficinas con paredes de cristal, donde ejecutivos en trajes impecables tecleaban furiosamente en sus computadoras o hablaban por teléfono en idiomas que no reconocía. Todo era elegante, moderno, eficiente, demasiado perfecto, pensó Marena, recordando las palabras de su tía. «Mija, cuando algo se ve demasiado perfecto, es porque está escondiendo algo feo por dentro». Esta es Soraya Beltrán, nuestra socia mayoritaria y directora de operaciones, anunció Tadeo al detenerse frente a una oficina de esquina. La mujer que se levantó para saludarla era exactamente lo que Marena había imaginado cuando pensaba en una ejecutiva de alto nivel. Soraya tenía esa elegancia fría y calculada que solo da el dinero generacional. Cabello rubio cenizo perfectamente peinado, traje sastre que probablemente costaba más que el salario mensual de Marena, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos color miel. «Marena Solano, ¿verdad?», dijo Soraya, extendiendo una mano de manicura perfecta. «Tadeo me contó que vienes de trabajo social. ¿Qué? Refrescante». Había algo en la manera en que pronunció la palabra refrescante que hizo que Marena se sintiera como un animal exótico en un zoológico. Soraya la estudió de arriba abajo con una mirada que parecía calcular su valor en el mercado. «Sí, señora, estoy muy emocionada de formar parte del equipo», respondió Marena, tratando de que su voz sonara más segura de lo que se sentía. «Estoy segura de que harás un trabajo adecuado», murmuró Soraya antes de regresar a su escritorio. «Tadeo, recuerda que tenemos la junta con los inversionistas japoneses a las 3. Mientras se alejaban de la oficina, Marena notó que Tadeo había tensado los hombros. Soraya tenía ese efecto en las personas, como si su mera presencia fuera una recordatoria de quién tenía el poder real en esa empresa. «Ahora te presento a Bruno Alcalá, nuestro director financiero», dijo Tadeo, tocando la puerta de una oficina más pequeña pero igualmente elegante. Bruno era todo lo contrario a Soraya, un hombre bajo y regordete, con lentes que constantemente se resbalaban por su nariz sudorosa y una sonrisa demasiado amplia que mostraba todos sus dientes. Tenía esa energía nerviosa de los contadores que han visto demasiados números que no cuadran. «Marena, qué gusto conocerte», exclamó, saltando de su silla como un resorte. «Tadeo me contó que estarás a cargo de los nuevos proyectos sociales. Espero que tengas estómago fuerte para los presupuestos, porque estos proyectos, bueno, a veces los números bailan un poco». Se rió de su propio chiste, pero había algo incómodo en su risa. Marena notó que sus ojos se movían constantemente, como si estuviera calculando algo en su cabeza. «Bruno es nuestro mago de las finanzas», explicó Tadeo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siempre encuentra la manera de hacer que los proyectos sean viables». «Viables, sí, esa es la palabra», murmuró Bruno, limpiándose el sudor de la frente. «Bueno, Marena, cualquier duda sobre presupuestos o regularizaciones, no dudes en preguntarme. Siempre hay maneras creativas de manejar los fondos». Mientras salían de la oficina de Bruno, Marena sintió que había algo que no encajaba. Los proyectos sociales deberían ser transparentes, no requerir maneras creativas de manejar el dinero. «Y finalmente», dijo Tadeo, deteniéndose frente a una oficina sin ventanas, «quiero que conozcas a Gonzalo Iturriaga, nuestro jefe de seguridad». La puerta se abrió antes de que Tadeo pudiera tocar, como si la persona del otro lado hubiera estado esperando. Gonzalo Iturriaga era diferente a todos los hombres que Marena había conocido en su vida. Alto, de hombros anchos, con esa postura alerta de alguien acostumbrado a anticipar problemas. Su cabello negro tenía algunas canas prematuras en las sienes, y sus ojos oscuros tenían esa intensidad particular de quien ha visto el mundo tal como realmente es. «Señorita Solano», dijo con una voz grave que hizo que algo se moviera en el estómago de Marena. «Tadeo me comentó que estarás trabajando en proyectos que pueden requerir supervisión especial». «¿Supervisión especial?», preguntó Marena, tratando de ignorar la manera en que Gonzalo la miraba.
como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Algunos de nuestros proyectos se desarrollan en zonas complicadas, explicó Tadeo rápidamente. Gonzalo se asegura de que nuestro personal esté seguro. Entiendo, murmuró Marena, aunque no entendía por qué proyectos sociales necesitarían tanta seguridad. Gonzalo le entregó una tarjeta con su número directo. Cuando sus dedos se rozaron, Marena sintió una descarga eléctrica que la hizo apartar la mano rápidamente. Él sonrió ligeramente, como si hubiera notado su reacción. Cualquier cosa que necesite, señorita Solano, no importa la hora. Durante las siguientes semanas, Marena se sumergió en su trabajo, tratando de ignorar las pequeñas inconsistencias que iba encontrando. Los presupuestos de Bruno nunca cuadraban completamente. Soraya tenía reuniones privadas constantes que no aparecían en su calendario oficial, y los proyectos sociales que se suponía que debía supervisar parecían más destinados a generar buena prensa que a ayudar realmente a las comunidades. Pero lo que más la distraía era Gonzalo. Aparecía en los momentos más inesperados, cuando se quedaba trabajando tarde, cuando caminaba sola por los pasillos, cuando tomaba café en la pequeña cocina del piso, siempre con una excusa profesional. Pero sus ojos decían otra cosa. ¿No tiene familia esperándola en casa?, le preguntó una noche cuando la encontró revisando documentos a las 9 de la noche. Solo mi tía, respondió Marena sin levantar la vista. Y ella está enferma. Gonzalo se acercó y se sentó en la silla frente a su escritorio. Algo grave. Por alguna razón, la preocupación genuina en su voz hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Necesita una operación, es cara y por eso está aquí, terminó él suavemente, trabajando hasta tarde, tratando de demostrar que vale la pena el gasto. Marena finalmente lo miró. Había algo en su expresión que la tranquilizaba y la ponía nerviosa al mismo tiempo. Las reglas de la empresa son muy claras sobre las relaciones entre empleados, murmuró, aunque no estaba segura de por qué había dicho eso. Gonzalo sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, pareció relajarse completamente. ¿Quién dijo algo sobre relaciones? Solo le estoy ofreciendo acompañarla a su coche. Esta zona no es muy segura de noche. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Marena se dio cuenta de que había cosas en Villaseñor Holdings que no eran lo que parecían, pero también se dio cuenta de que había cosas en su propio corazón que estaban empezando a cambiar, y eso era aún más peligroso. El aroma a flor de naranjo seguía persiguiéndola en sueños, mezclándose ahora con el aroma a aftershave de Gonzalo y la sensación creciente de que había secretos esperando ser descubiertos en los pasillos elegantes de su nuevo trabajo. Era jueves por la tarde cuando el destino decidió que Marena necesitaba respuestas. Había pasado 3 semanas trabajando en Villaseñor Holdings, 3 semanas de presupuestos que no cuadraban, reuniones misteriosas y miradas cargadas de Gonzalo que la hacían perder la concentración, pero sobre todo, 3 semanas de noche sin dormir, perseguida por el aroma de jardín de azahares y las 1000 preguntas que Tadeo había dejado sin responder. Señorita Solano, ¿podría acompañarme a revisar unos documentos en el archivo del piso 12? Le preguntó Tadeo esa tarde, apareciendo en la puerta de su oficina con una expresión tensa que había aprendido a reconocer. Era la misma cara que ponía cuando Soraya entraba a las reuniones, o cuando Bruno mencionaba ciertos proyectos que no aparecían en los reportes oficiales. Marena cerró su laptop y lo siguió hasta los elevadores. El edificio estaba más silencioso que de costumbre. La mayoría del personal se había ido temprano debido a un apagón programado en el sector financiero. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, creando un eco que le ponía los nervios de punta. ¿Está todo bien, licenciado?, preguntó mientras esperaban el elevador. Tadeo tenía las manos temblorosas y seguía mirando hacia los lados, como si esperara que alguien apareciera de repente. Sí, todo bien, murmuró, pero su voz decía lo contrario. Solo necesito mostrarle algo que debía haberle enseñado desde el primer día. Las puertas del elevador se abrieron con un sonido metálico que se sintió demasiado fuerte en el silencio del edificio. Entraron, y Tadeo presionó el botón del piso 12. Por un momento, todo fue normal. La música instrumental de fondo, el zumbido suave de la maquinaria, la sensación familiar de ascender. Entonces, entre el piso 8 y 9,
Todo se detuvo. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo, dejándolos en una oscuridad absoluta. El elevador se sacudió ligeramente antes de quedarse completamente inmóvil, suspendido en algún lugar entre cielo y tierra. «¡Qué chingados!», murmuró Marena, usando una expresión que normalmente guardaba para el tráfico de la ciudad. «Tranquila», dijo Tadeo, aunque su voz sonaba todo menos tranquila. «Debe ser parte del apagón programado. Los generadores de emergencia deberían activarse en cualquier momento». Pero los minutos pasaron y la oscuridad persistía. Solo había una tenue luz roja de emergencia que los bañaba en un resplandor fantasmal, creando sombras extrañas en las paredes del elevador. «Licenciado», dijo Marena después de 10 minutos de silencio incómodo. «Realmente hay documentos en el piso 12. Tadeo suspiró profundamente. En la penumbra, parecía haber envejecido 10 años en esos pocos minutos. «No», admitió finalmente. «No hay documentos». Marena sintió que su estómago se contraía. «Entonces, ¿por qué?» «Porque necesitaba hablar con usted, a solas, y en esta empresa». «Las paredes tienen oídos». Tadeo se apoyó contra la pared del elevador, como si el peso de sus secretos finalmente lo hubiera vencido. Sobre todo cuando se trata de Soraya y Bruno. El nombre de Soraya hizo que Marena se pusiera alerta. «¿Qué tiene que ver ella con mi madre?» «Todo», susurró Tadeo. «Absolutamente todo». Y entonces, en la intimidad forzada de ese elevador atrapado, Tadeo comenzó a contar la historia que había guardado como veneno en su corazón durante años. Su madre era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Comenzó, su voz apenas audible sobre el zumbido de los sistemas de emergencia. Y Leana no solo creaba perfumes, creaba memorias. Cada fragancia que hacía contaba una historia, capturaba un momento, preservaba algo que de otra manera se habría perdido para siempre. Marena cerró los ojos, recordando las noches cuando su madre trabajaba hasta tarde en Casa Mirto, mezclando esencias como una alquimista moderna, su rostro iluminado por la concentración y el amor por su arte. Casa Mirto era más que una perfumería, continuó Tadeo. Era el corazón de una comunidad de artesanos que habían preservado técnicas ancestrales durante generaciones. Su madre era su líder natural, la que protegía sus secretos y defendía sus derechos. ¿Y usted cómo la conoció? Tadeo sonrió tristemente en la penumbra. Yo era joven, arrogante, acababa de heredar esta empresa de mi padre. Pensaba que podía comprar cualquier cosa, incluyendo el talento de su madre. Le ofrecí una fortuna por sus fórmulas, porque se viniera a trabajar para nosotros. ¿Y ella qué dijo? Me mandó al carajo. Se rió Tadeo, pero era una risa amarga. Me dijo que sus perfumes no estaban en venta, que eran patrimonio de su comunidad, no mercancía para corporativos sin alma. Marena sonrió a pesar de la tensión. Eso sonaba exactamente como algo que su madre habría dicho, pero yo no me rendí. Seguí visitando Casa Mirto, supuestamente para negociar, pero en realidad ¿por qué? Porque me había enamorado, no solo de su talento, sino de su pasión, de su integridad, de la manera en que defendía lo que amaba. El elevador seguía inmóvil, pero ahora Marena ya no notaba la incomodidad. Estaba completamente absorta en la historia. Ella correspondía a sus sentimientos. Tadeo guardó silencio por un momento largo. Creo que sí, al menos al principio. Pero entonces Soraya se enteró de mis visitas. Soraya. En ese tiempo, ella era mi socia minoritaria, pero tenía ambiciones grandes, muy grandes. Soraya veía en los perfumes artesanales una oportunidad de oro. Si podía apropiarse de las fórmulas, podría masificar la producción, eliminar a la competencia artesanal y controlar completamente ese mercado. Marena sintió que se le helaba la sangre. ¿Y qué hizo? Al principio, intentó convencerme de que usara mi cercanía con Ileana para conseguir las fórmulas. Cuando me negué, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Tadeo se pasó las manos por el cabello, un gesto que Marena había visto muchas veces en las últimas semanas. Soraya y Bruno comenzaron a adulterar esencias baratas y venderlas como artesanales. Usaban el prestigio de Casa Mirto para autenticar productos falsos, arruinando la reputación de los artesanos verdaderos, cuando otros perfumistas trataban de denunciarlos. Misteriosamente perdían sus permisos o se les cerraban sus locales por violaciones sanitarias. Dios mío,
murmuró Marena. Y mi madre se dio cuenta. Ileana era muy inteligente. Comenzó a investigar por su cuenta, a documentar todo. Descubrió la red de corrupción, los documentos falsificados, las cuentas bancarias ocultas. Tenía evidencia suficiente para meterlos a la cárcel a todos. ¿Por qué no la denunció inmediatamente? Tadeo la miró directamente a los ojos. Porque me lo pidió a mí. Quería que yo lo hiciera oficialmente. Como dueño de la empresa, decía que mi testimonio tendría más peso. ¿Y usted qué hizo? Nada. La palabra salió como una confesión arrancada a la fuerza. No hice nada. Tenía miedo. Marena, miedo de perder la empresa, miedo de enfrentar a Soraya, miedo de que no tuviéramos suficientes pruebas. Le pedí tiempo. Le dije que necesitábamos ser más cuidadosos. Marena sintió que la rabia comenzaba a hervir en su pecho. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Ileana siguió investigando sola. Cada vez se ponía más peligroso. Soraya comenzó a sospechar, a presionarme para que rompiera el contacto con su madre. Bruno sugirió que podríamos tener un accidente en casa Mirto para destruir las evidencias. ¿Un accidente? La voz de Marena salió como un gruñido. Yo pensé que era solo una amenaza vacía, pero Ileana no. La última vez que la vi, me entregó ese frasco. Me dijo que si algo le pasaba, si ella no regresaba, tenía que prometerle que cuidaría de usted. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marena. Y la noche del incendio, Ileana había conseguido documentos definitivos. Me llamó esa tarde. Me dijo que tenía todo lo necesario para acabar con Soraya y Bruno. Habíamos quedado de vernos esa noche para revisar las pruebas juntos. La voz de Tadeo se quebró. Pero cuando llegué a casa Mirto, ya era demasiado tarde. Las llamas se podían ver desde 3 cuadras de distancia. Y mi madre... Nunca encontraron su cuerpo. Los bomberos dijeron que el calor del incendio había sido tan intenso que... Se detuvo. Incapaz de continuar, Marena se apoyó contra la pared del elevador, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué guardó ese frasco todos estos años? Porque soy un cobarde, admitió Tadeo. Porque cada vez que veía ese frasco, recordaba que pude haberla salvado y no lo hice. Porque viví todos estos años sabiendo que Soraya y Bruno se salieron con la suya. Hasta ahora, Tadeo la miró con una expresión que mezclaba esperanza y terror. Hasta que usted llegó, hasta que vi en sus ojos el mismo fuego que tenía su madre, hasta que me di cuenta de que tal vez, después de todos estos años, todavía puedo hacer lo correcto. En ese momento, las luces del elevador se encendieron bruscamente y la maquinaria comenzó a moverse de nuevo. Pero para Marena, el mundo ya había cambiado para siempre. Las siguientes 2 semanas pasaron como una película en cámara lenta para Marena. Durante el día mantenía la fachada de empleada modelo. Llegaba temprano, revisaba presupuestos que no cuadraban. Asistía a juntas sobre proyectos sociales que parecían más teatro que ayuda real. Pero por las noches, cuando el edificio se vaciaba y solo quedaban las luces de emergencia, se convertía en detective. Había comenzado con los archivos digitales de la empresa, buscando cualquier referencia a Casa Mirto o a perfumerías artesanales. Lo que encontró la inquietó más de lo que había esperado. Facturas de consultoría en fragancias, que no correspondían a ningún proyecto conocido. Transferencias a empresas fantasma con nombres como Esencias del Valle S.A. y Mirto Corporativo. Y lo más perturbador de todo, un expediente marcado como Proyecto Azahar, confidencial. Trabajando tarde otra vez, ¿verdad? La voz de Gonzalo la sobresaltó desde la puerta de su oficina. Marena cerró rápidamente la ventana del navegador y se giró con una sonrisa que esperaba que no se viera tan forzada como se sentía. Ya sabes lo que dicen. El trabajo nunca termina. Gonzalo se acercó a su escritorio con esa manera de caminar que tenía, silenciosa pero decidida, como un felino que no quiere alertar a su presa. ¿Puedo? Señaló la silla frente a ella. Claro. Se sentó y la observó con esos ojos oscuros que parecían poder leer sus pensamientos. Marena, llevamos trabajando juntos 1 mes. En este tiempo he visto cómo miras a Soraya cuando cree que nadie está viendo, cómo te tensas cuando Bruno menciona ciertos proyectos, cómo tienes la misma expresión que tiene un soldado cuando sabe que está caminando por un campo minado. Marena sintió que su corazón se aceleraba. No sé de qué hablas. Claro que sabes, dijo Gonzalo suavemente.
La pregunta es, ¿confías en mí lo suficiente para decirme qué está pasando? Por un momento, Marena consideró contarle todo. Había algo en Gonzalo que la tranquilizaba, que le hacía sentir que no estaba sola en este edificio lleno de secretos. Pero recordó las palabras de Tadeo sobre las paredes que tenían oídos. Gonzalo, es complicado. Las cosas importantes siempre lo son. Antes de que pudiera responder, el celular de Marena vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Mercado de Teotitlán del Valle, mañana 2 p.m. Pregunte por don Aurelio. Él tiene algo que su madre quería que usted supiera. Gonzalo notó su cambio de expresión inmediatamente. ¿Todo bien? Marena guardó el teléfono y tomó una decisión. Necesito ir a Oaxaca mañana. Es personal. Oaxaca no está precisamente a la vuelta de la esquina. ¿Estás segura de que es seguro ir sola? ¿Por qué no sería seguro? Gonzalo se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. Marena, trabajo en seguridad corporativa desde hace 10 años. Sé reconocer cuando alguien está metido en algo peligroso y últimamente tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La mirada de alguien que está buscando respuestas que otras personas no quieren que encuentre. Marena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si fuera así? Entonces definitivamente no deberías ir sola. Al día siguiente, Marena tomó el primer vuelo a Oaxaca, con una mezcla de nervios y determinación. Durante el viaje, repasó mentalmente todo lo que sabía sobre su madre, su pasión por los perfumes tradicionales, su respeto por las comunidades indígenas que preservaban las técnicas ancestrales, y su insistencia en que cada fragancia debía contar una historia auténtica. Teotitlán del Valle era exactamente como se lo había imaginado. Un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, donde el aire olía a copal y flores silvestres, donde los telares trabajaban al ritmo de generaciones de tradición. El mercado era un laberinto de colores y aromas que la transportó inmediatamente a su infancia. Cuando su madre la llevaba a mercados similares en busca de ingredientes especiales, don Aurelio preguntó en un puesto de hierbas aromáticas, donde una mujer mayor clasificaba manojos de plantas que no reconocía. Al fondo, en el puesto de resinas, respondió la mujer, señalando hacia una esquina del mercado donde el aroma a copal era más intenso. Don Aurelio resultó ser un hombre de 70 años con manos manchadas de años de trabajar con esencias naturales y ojos que parecían haber visto nacer y morir muchas historias. Cuando Marena se presentó como la hija de Ileana Marín, su expresión cambió completamente. «Ay, niña», susurró, «tienes los mismos ojos que tu madre. Ven, siéntate». La llevó detrás de su puesto, donde tenía una pequeña área con sillas de madera y una mesa cubierta de frascos y bolsitas de hierbas. El aroma allí era abrumador, una sinfonía de olores que incluía resinas, flores secas, cortezas y algo más que no podía identificar. «Tu madre venía aquí cada mes», comenzó don Aurelio, sirviendo té de hierbas en 2 tazas de barro. No solo a comprar materiales, sino a aprender. Decía que cada planta tenía una historia que contar y que era su responsabilidad escuchar. ¿Qué clase de historias? Las historias de nuestra gente, de nuestras tradiciones. Ileana no solo hacía perfumes, niña, preservaba memorias. Don Aurelio tomó un frasco pequeño de un estante y se lo entregó. «¿Reconoces este aroma?» Marena abrió el frasco, y inmediatamente sus ojos se llenaron de lágrimas. Era copal, pero no cualquier copal. Era una resina especial, procesada de una manera particular, que le daba un aroma único, terroso, sagrado, con notas que parecían venir directamente del pasado prehispánico. Mamá usaba esto en sus creaciones más especiales. Exacto. Tu madre decía que el copal sagrado era su firma secreta, una nota que solo ella sabía procesar, que solo aparecía en sus perfumes más importantes. Don Aurelio se inclinó hacia adelante, como Jardín de Azahares. El nombre la golpeó como un puñetazo. ¿Usted conoce esa fragancia? Niña, yo le vendí todos los ingredientes. Ileana trabajó en esa fórmula durante meses. Decía que era su obra maestra, su legado, pero también decía que era peligrosa. ¿Peligrosa? ¿Un perfume? Don Aurelio sonrió tristemente. No el perfume en sí, sino lo que representaba. Ileana había descubierto que gente sin escrúpulos estaba copiando nuestras fórmulas tradicionales, adulterándolas,
vendiéndolas como auténticas. Jardín de azahares era su manera de demostrar la diferencia entre lo real y lo falso. Como cada botella auténtica tenía la nota del copal sagrado, era imposible de falsificar porque la técnica de procesamiento era un secreto que solo nosotros conocíamos. Cualquier experto podría identificar inmediatamente si un perfume era realmente de Ileana o era una imitación. Marena comenzó a entender. Era una prueba de autenticidad. Exacto, y eso ponía muy nerviosos a los falsificadores. Don Aurelio se levantó y fue a un baúl de madera tallada que tenía en un rincón. De él sacó un sobre amarillento. Tu madre me pidió que le diera esto si algún día venías a buscarla. Con manos temblorosas. Marena abrió el sobre. Dentro había una foto de su madre sonriendo en ese mismo puesto, una pequeña bolsa de copal sagrado y una nota escrita con esa caligrafía familiar. Mija, si estás leyendo esto es porque algo malo me pasó. El copal te llevará a donde necesitas ir. Busca a Ariadna Vives en el Café Cielo Azul de Oaxaca ciudad. Dile que vienes por la receta de los recuerdos perdidos. Y ten mucho cuidado. Los que mataron mi perfumería también pueden matar a mi hija. Con todo mi amor. Mamá. Don Aurelio la observaba con comprensión. ¿Tienes manera de llegar a la ciudad, niña? Sí, pero... Marena se detuvo. Su teléfono había vibrado con un mensaje. Ya encontraste lo que buscabas. Espero que tengas cuidado. Este lugar puede ser peligroso para turistas solas. Era Gonzalo. ¿Cómo sabía dónde estaba don Aurelio? Dijo rápidamente. ¿Hay alguna manera de salir de aquí sin usar la carretera principal? El anciano la miró con una mezcla de preocupación y respeto. Tu madre me dijo que tal vez algún día me harías esa pregunta. Ven, mi nieto te puede llevar por el camino de la montaña. Pero primero, toma esto. Le entregó una pequeña bolsa de copal sagrado, para que no olvides nunca quién eres realmente. Mientras el pick-up de don Aurelio se alejaba por senderos polvorientos hacia Oaxaca ciudad, Marena se preguntaba si Gonzalo era realmente un aliado o si acababa de descubrir que sus sentimientos la habían cegado al peligro real. El aroma del copal sagrado llenaba la cabina del vehículo, y con él, la certeza de que estaba a punto de encontrar respuestas que cambiarían todo para siempre. El Café Cielo Azul estaba exactamente donde don Aurelio le había indicado, en una esquina de la calle García Vigil, con paredes pintadas de un azul intenso que contrastaba con las bugambilias moradas que trepaban por su fachada. Marena se detuvo en la banqueta de enfrente. Sintiendo que el corazón le latía tan fuerte que seguramente la gente podía escucharlo. Eran las 6 de la tarde, y el sol de Oaxaca comenzaba a pintar las calles de tonos dorados. Desde el interior del café llegaba el sonido suave de una guitarra y una voz femenina que cantaba algo en zapoteco. La melodía era melancólica, como un lamento que se elevaba hacia el cielo abierto de la ciudad. Marena respiró profundamente, sintiendo el aroma del copal sagrado que todavía llevaba en la bolsita que don Aurelio le había dado. Se tocó el bolsillo donde guardaba la nota de su madre y cruzó la calle. El interior del café era exactamente lo que había esperado de Oaxaca. Techos altos con vigas de madera, mesas de madera desgastada por años de conversaciones, y esa luz cálida que solo dan las lámparas de papel. El aroma a café recién tostado se mezclaba con incienso de copal, creando una atmósfera que parecía suspendida entre lo moderno y lo ancestral. Pero lo que la detuvo en seco fue la mujer que cantaba en una pequeña tarima al fondo del café. Era delgada, de mediana edad, con el cabello largo y canoso, recogido en una trenza que le colgaba sobre el hombro izquierdo. Sus manos se movían sobre las cuerdas de la guitarra, con una gracia que hablaba de años de práctica. Y su voz tenía esa calidad quebradiza de alguien que ha conocido tanto la alegría como el dolor profundo. Pero lo que hizo que Marena sintiera que el mundo se tambaleaba bajo sus pies fueron las cicatrices, marcas plateadas que se extendían desde el lado derecho de su cuello, hasta desaparecer bajo la blusa de algodón blanco. Cicatrices que hablaban de fuego, de dolor, de una supervivencia que había costado todo. La mujer terminó su canción y levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Marena a través del café lleno de humo y conversaciones susurradas, y en ese momento el tiempo se detuvo. Eran los mismos ojos, exactamente los mismos ojos color miel que Marena había visto en el espejo toda su vida, los mismos que aparecían en las pocas fotos que había salvado del incendio. La guitarra se resbaló de las manos de la mujer y cayó al suelo con un sonido discordante que hizo que todo el café se quedara en silencio.
Dios mío, susurró la mujer, y su voz era exactamente como Marena la recordaba en sus sueños más profundos. En esos momentos entre el sueño y la vigilia, cuando creía escuchar a su madre cantándole canciones de cuna, Marena no recordó caminar hacia la tarima, no recordó subir los 2 escalones, solo recordó estar de pie frente a la mujer que había llorado durante años, la mujer cuya muerte había definido toda su vida. ¿Mamá? La palabra salió como un suspiro quebrado. «Mija», dijo Ileana Marín, y esa palabra contenía 20 años de dolor, culpa, amor y arrepentimiento. Las dos se abrazaron en medio del café lleno de extraños que no entendían que estaban presenciando una resurrección. Marena sintió las cicatrices bajo sus manos, la realidad física de lo que había sobrevivido su madre, y lloró como no había llorado desde que era niña. «Perdón, mija, perdón», repetía Ileana una y otra vez, sus lágrimas mezclándose con las de su hija. «Perdóname por hacerte creer que estaba muerta. Perdóname por todos estos años. ¿Por qué?», fue lo único que Marena pudo decir cuando finalmente se separaron. «¿Por qué me dejaste creer que habías muerto?». Ileana miró a su alrededor. El café había vuelto gradualmente a sus conversaciones, pero algunas personas seguían observándolas con curiosidad. «No aquí, mija, ven». La llevó a través de una puerta al fondo del café, que daba a un pequeño patio interior. Había una mesa de hierro forjado bajo un árbol de mango, y macetas llenas de hierbas aromáticas que Marena reconoció de la perfumería de su infancia. Lavanda, romero, hierba santa. «Siéntate, por favor», dijo Ileana, y por primera vez Marena notó cómo cojeaba ligeramente al caminar. «Necesito contarte todo». Se sentaron una frente a la otra, y Marena pudo ver claramente las cicatrices que el fuego había dejado en el rostro de su madre, pero también pudo ver que seguía siendo hermosa, que había una paz en sus ojos que no recordaba de antes. «La noche del incendio», comenzó Ileana. «Yo sabía que venían por mí. Había descubierto demasiado sobre Soraya y Bruno. Tenía demasiadas pruebas. Ese día había recibido una llamada anónima advirtiéndome que no llegara a casa. ¿Quién te llamó? Nunca lo supe. Alguien dentro de Villaseñor que tenía conciencia, supongo». Ileana se tocó inconscientemente las cicatrices del cuello. «Pero yo no podía simplemente huir. Tenía que recuperar los documentos que había escondido en la perfumería, las pruebas que podrían meterlos a la cárcel. ¿Y qué pasó? Llegué a casa Mirto y me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Había 2 hombres rociando gasolina por todas partes. Traté de escapar, pero una de las vigas del techo se cayó y me atrapó». Ileana cerró los ojos, reviviendo la pesadilla. «El fuego me alcanzó antes de que pudiera salir completamente». Marena sintió que se le partía el corazón, imaginando a su madre atrapada en esas llamas. «¿Cómo sobreviviste?» «Un bombero me encontró inconsciente en el callejón de atrás. Tenía quemaduras en el 60% del cuerpo. Estuve en coma durante 3 semanas, y cuando desperté...». Ileana hizo una pausa. «Cuando desperté, descubrí que oficialmente estaba muerta». «¿Cómo? ¿El bombero que me salvó?» «Rubén Castillo. Era padre de una de mis empleadas. Conocía toda la historia sobre Soraya y Bruno. Cuando vio mi estado, tomó una decisión. Falsificar mi muerte me mantendría viva. Marena trató de procesar la información. Falsificar tu muerte. Rubén puso otro cuerpo en la morgue. Manipuló los registros médicos, me trasladó a un hospital privado en Guadalajara bajo una identidad falsa. Ariadna Vives nació ese día». Ileana sonrió tristemente. Una mujer sin pasado, sin familia, sin conexiones que pudieran ponerla en peligro. «¿Pero por qué nunca me contactaste? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerta?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ileana. «Porque, mija, mientras yo estuviera muerta, tú estabas segura. Soraya y Bruno habían conseguido lo que querían, eliminarme y destruir las pruebas. Si descubrían que había sobrevivido, que sabía lo que habían hecho, irían por ti para presionarme. Durante 20 años me levanté cada mañana con el corazón roto, queriendo correr a buscarte, queriendo abrazarte y explicarte todo. Pero cada vez que lo consideraba, recordaba que tu seguridad era más importante que mi dolor». Marena se inclinó hacia adelante y tomó las manos de su madre. Estaban ásperas, marcadas por años de trabajo duro.
pero seguían siendo las manos que recordaba aplicándole perfume detrás de las orejas cuando era pequeña. ¿Cómo sabías que vendría a buscarte? Don Aurelio me mantiene informada de todo lo que pasa en el mundo de las perfumerías. Cuando me dijo que una joven había llegado preguntando por mí, que tenía mis ojos y mi manera de hablar, supe que finalmente habías encontrado el camino. El frasco. ¿Sabías que Tadeo lo tenía? Ileana asintió. Se lo di la noche antes del incendio. Le dije que si algo me pasaba, cuando fueras lo suficientemente grande para entender, él te daría las primeras pistas. ¿Y las pruebas contra Soraya y Bruno, escondidas en un lugar que solo tú puedes encontrar? Mija, porque ahora que estás aquí, ahora que sabes la verdad, tenemos que terminar lo que empecé hace 20 años. Ileana se levantó y fue hacia una de las macetas. Metió la mano en la tierra y sacó una pequeña llave envuelta en plástico. Esta llave abre un cofre de seguridad en el Banco Nacional de Oaxaca. Dentro están todos los documentos que necesitamos para destruir a Soraya y Bruno para siempre. Marena tomó la llave, sintiendo su peso tanto físico como simbólico. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Después de tantos años de estar segura. Mija, dijo Ileana, tomando el rostro de su hija entre sus manos. He estado muerta durante 20 años. Es hora de volver a vivir. En ese momento, el teléfono de Marena vibró con un mensaje. Marena, ¿dónde estás? Soraya está haciendo preguntas sobre tu viaje. Regresa pronto. No confíes en nadie hasta que hablemos. G. Ileana leyó el mensaje por encima del hombro de su hija. ¿Quién es G? Gonzalo, el jefe de seguridad de Villaseñor. Yo pensé que podía confiar en él. En esta guerra, mija, la confianza es un lujo que no podemos permitirnos, pero tampoco podemos hacerlo solas. Madre e hija se miraron. 20 años de separación disolviéndose en la determinación compartida de buscar justicia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marena. Ahora, dijo Ileana con una sonrisa que por primera vez en 20 años llegó completamente a sus ojos. Vamos a resucitar a los muertos y a enterrar a los vivos. El Banco Nacional de Oaxaca abría sus puertas a las 9 de la mañana, pero Ileana y Marena habían estado esperando en el café de enfrente desde las 7:30. Habían pasado la noche sin dormir, planificando cada detalle de lo que vendría después, pero también recuperando 20 años de conversaciones perdidas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mija?, preguntó Ileana por 10ª vez, mientras removía su café con leche que ya se había enfriado. Una vez que abramos ese cofre, no hay vuelta atrás. Soraya y Bruno van a saber que estoy viva, y van a venir por nosotras con todo lo que tienen. Marena observó a su madre por encima de su taza. Las cicatrices se veían más pronunciadas bajo la luz matutina, recordatorios físicos del precio que ya había pagado por buscar la verdad. Mamá, llevó 20 años viviendo como fantasma. Yo he vivido 20 años como huérfana. Es hora de que ambas recuperemos nuestras vidas. Ileana sonrió, y Marena vio en esa sonrisa a la mujer valiente que había desafiado a corporativos sin escrúpulos para proteger a su comunidad. Tienes razón. Tu padre siempre decía que tenías mi testarudez. Era la primera vez que Ileana mencionaba al padre de Marena, un tema que siempre había sido tabú antes del incendio. Mi papá está vivo, dijo Ileana rápidamente, y sabe de ti, pero esa es otra historia para otro momento. Ahora tenemos que concentrarnos en sobrevivir el día de hoy. A las 9 en punto, cruzaron la calle hacia el banco. Era un edificio colonial impresionante, con gruesas paredes de cantera y un patio interior que olía a historia y secretos bien guardados. La ejecutiva de cuentas, una mujer mayor con lentes de aumento colgando de una cadena dorada, las recibió con la cortesía profesional que reservaba para los clientes con cofres de seguridad de alto valor. La señora Vives, supongo, dijo la mujer, consultando su registro. Hace mucho tiempo que no la veíamos por aquí. Los asuntos importantes requieren tiempo para madurar, respondió Ileana con una tranquilidad que Marena admiró. El proceso para acceder al cofre fue meticuloso. Verificación de identidades, firmas, códigos de seguridad que Ileana había memorizado durante todos estos años. Finalmente, las llevaron a una sala privada donde trajeron una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos. Tienen todo el tiempo que necesiten, murmuró la ejecutiva antes de cerrar la puerta tras de sí. Ileana colocó sus manos sobre la caja como si fuera un objeto sagrado. Mija,
Lo que está aquí dentro va a cambiar todo. Para nosotras, para Tadeo, para todas las personas que Soraya y Bruno han lastimado durante estos años. Con cuidado, abrió la caja. Dentro había carpetas organizadas meticulosamente, USB drives etiquetados por fechas, fotografías y lo que parecía ser grabaciones en pequeños cassettes. Tu madre siempre fue muy organizada, murmuró Ileana con cariño hacia sí misma, antes de corregirse. Siempre he sido muy organizada. La primera carpeta contenía contratos falsificados. Marena los revisó con creciente indignación. Acuerdos donde Soraya había vendido fórmulas tradicionales a empresas internacionales, usando el nombre y la reputación de Casa Mirto sin autorización. Las firmas estaban claramente falsificadas. ¿Cómo conseguiste esto? Bruno era descuidado cuando bebía, explicó Ileana, y bebía mucho en esa época. Dejaba documentos en su coche, copias en impresoras públicas. No pensó que una simple perfumista artesanal pudiera estar documentando cada uno de sus movimientos. La segunda carpeta era aún más incriminatoria. Extractos bancarios que mostraban transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales, todas conectadas con la venta de perfumes falsos. Las cantidades eran astronómicas. Millones de dólares generados vendiendo imitaciones baratas como productos artesanales auténticos. «Mira esto», dijo Marena, señalando una serie de transferencias. Estas fechas coinciden exactamente con cuando otros perfumistas de la zona comenzaron a tener problemas con sus permisos. Exacto. Soraya no solo robaba fórmulas, eliminaba sistemáticamente a la competencia, sobornaba inspectores, compraba funcionarios, lo que fuera necesario para crear un monopolio. Pero lo más devastador estaba en los USB drives. Ileana conectó uno a la laptop que había traído, y aparecieron archivos de video. En el primero, Soraya aparecía en una oficina que Marena reconoció como la sala de juntas de Villaseñor Holdings. Pero de años atrás, estaba hablando con Bruno y dos hombres que no reconocía. «¿Estás segura de que no vas a haber problemas con la perfumista?», se escuchaba decir a Soraya. «Ningún problema», respondía Bruno. «Ya tenemos todo preparado. Un accidente, algo con gas en la perfumería. Parecerá que ella misma causó la explosión». Marena sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo conseguiste esto?» Tadeo no era el único que tenía sentimientos encontrados sobre lo que estaba pasando. Había alguien más en la empresa, alguien con acceso a las oficinas, que también sabía que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Quién? Ileana vaciló. «Eso es lo complicado, mija. Era Gonzalo». El mundo de Marena se tambaleó. «Gonzalo. El mismo Gonzalo que...». «El mismo. Pero escúchame antes de sacar conclusiones», dijo Ileana rápidamente. Gonzalo era muy joven en esa época. Acababa de ser contratado. Cuando se dio cuenta de lo que Soraya y Bruno estaban planeando, trató de advertirme. Él fue quien me llamó esa noche para decirme que no fuera a Casa Mirto. Marena se dejó caer en la silla. Todo este tiempo había estado desarrollando sentimientos por alguien que sabía exactamente quién era ella, que había estado presente durante la conspiración que mató a su madre. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque necesitaba estar segura de que sus intenciones fueran genuinas. Los años cambian a las personas, mija. El Gonzalo de hace 20 años era un joven asustado tratando de hacer lo correcto. El Gonzalo de ahora. Ileana hizo una pausa. Bueno, eso lo vamos a descubrir pronto. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Tadeo. «Marena, necesito verte urgentemente. Soraya está sospechando. Ha contratado investigadores privados para rastrearte. Ya saben que fuiste a Oaxaca. Regresa inmediatamente, pero ven directo a mi casa, no a la oficina. La dirección está en el archivo de recursos humanos. Y por favor, ten mucho cuidado en quien confías». Ileana leyó el mensaje por encima del hombro de su hija. «Es hora. ¿Estás segura de que quieres regresar conmigo una vez que Soraya te vea?» «Mija, he estado muerta durante 20 años. Estoy lista para una pelea». Empacaron cuidadosamente todos los documentos en 2 bolsas diferentes. «Por si acaso», explicó Ileana. «Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta». Mientras esperaban el taxi que las llevaría al aeropuerto, Marena recibió otro mensaje, esta vez de Gonzalo. «Marena, sé que tienes razones para no confiar en mí, pero necesitas saberlo. Soraya ha puesto vigilancia en tu departamento y en el de tu tía. También han hackeado tu teléfono. Si has encontrado lo que estabas buscando en Oaxaca,
no regreses a tu casa y, por favor, déjame explicarte todo cuando regreses. Ileana vio la expresión conflictuada de su hija. ¿Qué dice? Marena le mostró el mensaje. Ileana leyó lentamente, su expresión volviéndose pensativa. ¿Sabes qué, mija? Creo que es hora de que Gonzalo Iturriaga tenga una conversación muy larga con un fantasma. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que va a tener que elegir un bando. Y esta vez, va a tener que elegir en frente de testigos. El taxi llegó, y mientras se alejaban del banco, Marena se dio cuenta de que llevaba en sus manos no solo la evidencia para destruir a Soraya y Bruno, sino también las llaves para entender finalmente quién era Gonzalo realmente. La pregunta era si su corazón podría sobrevivir a la respuesta. Una cosa más, mija, dijo Ileana mientras el paisaje oaxaqueño pasaba por la ventana. Cuando lleguemos a México, vamos a necesitar más ayuda. ¿Hay alguien en Villaseñor en quien realmente confíes? Marena pensó en Tadeo, en su expresión atormentada, cuando le había contado la verdad en el elevador. Sí, hay alguien que ha estado cargando con la culpa tanto tiempo como tú has estado cargando con el dolor. Entonces es hora de que todos dejemos de cargar solos nuestras cruces. El avión a Ciudad de México despegó justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Oaxaca, llevándolas hacia una confrontación que había estado esperando 20 años para suceder. El vuelo de regreso a Ciudad de México se sintió como una eternidad. Ileana había comprado los boletos con la tarjeta de crédito de Ariadna Vives, pero ambas sabían que una vez que pisaran el Distrito Federal, esa identidad falsa no las protegería por mucho tiempo. Soraya tenía recursos, contactos y 20 años de experiencia eliminando obstáculos. ¿Estás nerviosa?, preguntó Marena mientras el avión comenzaba su descenso. Las luces de la ciudad se extendían como un océano de estrellas artificiales bajo ellas. Aterrorizada, admitió Ileana con una sonrisa, pero también emocionada. ¿Sabes cuánto tiempo llevo soñando con el momento en que Soraya Beltrán vea mi cara otra vez? Aterrizaron a las 10 de la noche. El plan era simple: ir directamente a casa de Tadeo, mostrarle las evidencias y coordinar la entrega al Ministerio Público. Pero los planes simples rara vez sobreviven al contacto con el enemigo. El primer indicio de que algo estaba mal llegó cuando encendieron sus teléfonos después del aterrizaje. Marena tenía 15 llamadas perdidas de Gonzalo, 8 mensajes de texto y 3 correos de voz. Todos tenían el mismo tono de urgencia creciente. Marena, contéstame por favor. Soraya sabe que fuiste a Oaxaca y está furiosa. Mierda, Marena. Bruno acaba de salir de la oficina con 2 hombres que no conozco. Van armados. Por favor, no vayas a tu casa. Han estado vigilándola toda la tarde. Llámame cuando recibas esto. Ileana observó la expresión preocupada de su hija. ¿Qué pasa? Gonzalo dice que Soraya ya sabe que fui a Oaxaca. Marena le mostró los mensajes. Y que Bruno anda con hombres armados. Era de esperarse, murmuró Ileana. Siempre fueron prontos para la violencia cuando se sentían acorralados. Llamaron un taxi, pero en lugar de dar la dirección de Tadeo directamente, pidieron que las llevara a un centro comercial cercano, para asegurarnos de que no nos siguen, explicó Ileana. Durante el trayecto, el teléfono de Marena sonó. Era Gonzalo. Marena, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Segura, respondió cautelosamente. ¿Qué está pasando? Soraya convocó una junta de emergencia esta tarde. Dijo que habías estado haciendo investigaciones no autorizadas y que representabas un riesgo para la seguridad de la empresa. La voz de Gonzalo sonaba tensa. Bruno sugirió que podrías estar vendiendo información a competidores. ¿Y tú qué dijiste? Nada. Pero Marena, hay algo más. Soraya mencionó a tu madre. Marena sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que algunas tragedias del pasado a veces regresaban para atormentar a los vivos y que era importante asegurarse de que los muertos siguieran muertos. Ileana, que había estado escuchando la conversación, le arrebató el teléfono a su hija. Gonzalo Iturriaga, dijo con una voz que cortaba como hielo. Habla Ileana Marín. El silencio del otro lado del teléfono fue tan largo que pensaron que se había cortado la llamada. Ileana, susurró finalmente Gonzalo. Dios mío, ¿realmente eres tú? Soy yo.
y creo que es hora de que tengas esa conversación que has estado evitando durante 20 años. Yo traté de salvarte esa noche. Te llamé para advertirte. Lo sé. Y ahora tienes la oportunidad de terminar lo que empezaste. Ileana hizo una pausa. ¿Dónde estás? En mi coche, a 3 cuadras de la casa de Tadeo. He estado vigilando para asegurarme de que Bruno no llegue primero. ¿Tadeo está bien? ¿Hasta donde sé? Sí, pero Marena, Ileana, hay algo más que necesitan saber. Soraya no solo sospecha que Marena encontró algo en Oaxaca, está convencida de que Ileana está viva. ¿Cómo puede estar convencida? Porque esta mañana recibió una llamada anónima. Alguien le dijo que había sido vista en el café Cielo Azul. Ileana y Marena se miraron con alarma. ¿Quién podría haber? No lo sé, pero hay un traidor en alguna parte, y hasta que sepamos quién es, nadie está seguro. El taxi las dejó en el centro comercial, y desde ahí tomaron otro, hasta una calle cerca de la casa de Tadeo. Gonzalo las estaba esperando en su coche, un Jetta negro que había visto mejores días. Cuando Ileana se subió al asiento del copiloto, Gonzalo se quedó mirándola como si fuera una aparición. Las cicatrices no son tan terribles como pensé que serían, murmuró Ileana con ironía. ¿Te decepciono? Lo siento mucho, Ileana. Debí haber hecho más. Debí haber sido más valiente. Eras un niño asustado en un trabajo nuevo. Hiciste lo que pudiste. Ileana estudió su rostro en la penumbra del coche. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer ahora? Lo que sea necesario, respondió Gonzalo sin vacilar. Llevo 20 años sintiendo que te fallé. No voy a fallarle a Marena. Ileana asintió lentamente. Está bien, pero si nos vas a traicionar, Gonzalo, más te vale que sea ahora, porque si lo haces después, no sobrevivirás para arrepentirte. No te voy a traicionar, dijo Gonzalo, y había algo en su voz que hizo que Marena le creyera completamente por primera vez desde que lo conocía. Llegaron a la casa de Tadeo, una mansión colonial en las lomas de Chapultepec que parecía sacada de una película de época. Gonzalo revisó la calle cuidadosamente antes de dar la señal de que era seguro salir. Tadeo abrió la puerta antes de que pudieran tocar, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Cuando vio a Ileana, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ileana, susurró, pensé que nunca te volvería a ver. Hola, Tadeo, respondió ella suavemente. Has envejecido. Tú estás viva. Eso parece. Se abrazaron brevemente. Un encuentro cargado de 20 años de culpa, arrepentimiento y alivio. Luego Ileana se separó y su expresión se volvió seria. Tadeo, necesitamos hablar, y necesitamos actuar rápido. Adentro, en el estudio forrado de libros que olía a cuero viejo y whisky caro, extendieron todos los documentos del cofre de seguridad sobre una mesa de caoba. Tadeo los revisó meticulosamente, su expresión volviéndose más sombría con cada página. Esto es más de lo que imaginé, murmuró. Con esto podemos meterlos a la cárcel por fraude, evasión fiscal, conspiración y asesinato, añadió Ileana. No olvides el asesinato. ¿Tienes un contacto en la fiscalía?, preguntó Gonzalo. Sí, pero... Tadeo vaciló. Soraya también tiene contactos ahí. Si movemos las piezas equivocadas, las evidencias podrían desaparecer. Entonces necesitamos hacer esto público, dijo Marena, tan público que nadie pueda ignorarlo o enterrarlo. ¿Qué tienes en mente? La gala de la próxima semana, respondió Marena. Cuando Villaseñor Holdings firme el contrato con los inversionistas japoneses, van a estar todos los medios, todos los funcionarios importantes. Tadeo se puso pálido. Marena, eso sería suicidio. Soraya nunca permitiría. Soraya no va a tener opción, interrumpió Ileana, porque va a estar demasiado ocupada tratando de explicar por qué una mujer que supuestamente murió hace 20 años está parada en el escenario con evidencias de sus crímenes. En ese momento, el teléfono de Gonzalo sonó. Era un mensaje de texto de Bruno. Sabemos dónde están. Tienen hasta mañana a mediodía para entregar todo lo que encontraron en Oaxaca. Si no lo hacen, la tía de Marena va a tener un accidente muy desafortunado en el hospital. El silencio en la habitación era ensordecedor. «Hijos de puta», murmuró Marena, sintiendo que la rabia la consumía. «Se están metiendo con mi tía. Es una táctica desesperada», dijo Ileana. «Significa que estamos ganando». «¿Ganando?», exploró Marena. «Van a lastimar a la única familia que me queda». «No»,
No lo van a hacer, dijo Gonzalo con una determinación fría, porque vamos a sacarla de ahí esta noche. ¿Cómo? Conozco gente en seguridad hospitalaria. Podemos trasladarla a un lugar seguro. Tadeo se levantó de su silla. Y yo voy a hacer algo que debí haber hecho hace 20 años. ¿Qué? Voy a parar esto de una vez por todas. Aunque me cueste todo lo que tengo. La noche del evento más importante del año para Villaseñor Holdings había llegado. El Hotel Four Seasons brillaba como una joya en el corazón de Polanco. Sus jardines iluminados con luces doradas que se reflejaban en las ventanas de cristal del salón principal. Limusinas negras se alineaban frente a la entrada, descargando a empresarios, políticos y periodistas que habían venido a presenciar la firma del contrato más grande en la historia de la empresa. Soraya Beltrán se había superado a sí misma. Vestía un traje de noche azul marino de Chanel, que había costado más que el salario anual de la mayoría de sus empleados, y sus joyas capturaban la luz como pequeños soles. Era su noche de triunfo absoluto. El contrato con los inversionistas japoneses no solo la convertiría en multimillonaria, sino que consolidaría su control total sobre el mercado de perfumes artesanales de México. ¿Está todo listo para la presentación?, le preguntó a Bruno, quien sudaba profusamente a pesar del aire acondicionado del hotel. Sí, todo perfecto, murmuró Bruno, ajustándose los lentes por 10ª vez. Los contratos están preparados, los medios están en posición, y los inversionistas japoneses acaban de llegar. ¿Y nuestro pequeño problema con la señorita Solano? Resuelto, mintió Bruno. La verdad era que Gonzalo había desaparecido con la tía de Marena del hospital la noche anterior, y no habían podido localizarlos desde entonces. Pero Soraya no necesitaba saber eso ahora, no cuando estaba tan cerca del éxito. Mientras tanto, en una suite del mismo hotel que Tadeo había reservado bajo un nombre falso, Marena se miraba en el espejo con una mezcla de terror y determinación. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, que Ileana había insistido en comprarle esa mañana. «Te ves hermosa, mija», dijo su madre, ajustándole los pendientes que habían pertenecido a la abuela de Marena. «Y valiente, muy valiente». «No me siento valiente», admitió Marena. «Me siento como si fuera a vomitar». «El valor no es la ausencia de miedo», murmuró Ileana. «Es hacer lo correcto a pesar del miedo». Gonzalo entró a la habitación llevando un audífono en la oreja y un micrófono casi invisible en la solapa. «El equipo técnico está listo. Tenemos acceso a la consola principal de audio y video del salón. Cuando des la señal, podremos transmitir lo que queramos en las pantallas principales. ¿Y mi tía? ¿Segura? ¿Está en una clínica privada bajo custodia policial? El fiscal Mendoza me aseguró que estará protegida hasta que esto termine». Tadeo apareció en la puerta, impecablemente vestido pero con una expresión que traicionaba sus nervios. «Es hora. Los japoneses están esperando, y Soraya está a punto de subir al escenario». Ileana tomó las manos de su hija. «¿Estás lista para esto?». Marena respiró profundamente, sintiendo el peso del frasco de perfume que llevaba en su bolso, el mismo frasco que Tadeo había guardado durante 20 años, ahora lleno de un significado que nadie en esa gala podría imaginar. «¡Lista!». El salón principal del Four Seasons era espectacular. Más de 300 personas se habían congregado para presenciar la ceremonia. Empresarios de renombre, funcionarios gubernamentales, periodistas de los medios más importantes del país e inversionistas internacionales. Las mesas estaban decoradas con arreglos florales que costaban más que el presupuesto mensual de una familia promedio, y el champán francés fluía como agua. Soraya subió al escenario entre aplausos, radiante bajo las luces profesionales que habían instalado especialmente para la ocasión. Las cámaras de televisión la enfocaron mientras se acercaba al micrófono, y su sonrisa era perfecta, confiada, elegante, victoriosa. «Buenas noches, señoras y señores», comenzó, su voz amplificada llenando cada rincón del salón. «Esta noche marca un momento histórico no solo para Villaseñor Holdings, sino para toda la industria de fragancias artesanales de México». Los aplausos fueron educados pero entusiastas. En las mesas principales, los inversionistas japoneses asentían con aprobación mientras consultaban sus documentos. «Durante años, hemos trabajado incansablemente para preservar y modernizar las tradiciones perfumísticas de nuestro país», continuó Soraya. «Hoy, gracias a este contrato, podremos llevar la esencia de México al mundo entero.
Marena estaba parada en la parte posterior del salón, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que la gente podía escucharlo. Tadeo estaba en una mesa cerca del escenario, su rostro pálido pero determinado. Gonzalo había desaparecido hacia la cabina técnica 5 minutos antes. Y ahora, anunció Soraya, es mi placer presentar el contrato que cambiará el futuro de nuestra industria. Ese fue el momento. Marena comenzó a caminar hacia el escenario. Sus pasos resonando en el silencio relativo del salón, las cabezas comenzaron a girarse. Los murmullos empezaron a extenderse como ondas en un estanque. ¿Quién era esa mujer joven que se dirigía hacia el escenario durante la presentación más importante de la noche? Soraya la vio acercarse y su sonrisa perfecta vaciló por un segundo. «Disculpen», murmuró al micrófono. «Parece que tenemos una pequeña interrupción». Pero Marena ya había subido al escenario. Se dirigió al micrófono con una calma que no sabía que poseía, consciente de que cientos de ojos la observaban, de que las cámaras de televisión la enfocaban, de que este momento definiría el resto de su vida. «Buenas noches», dijo, su voz clara y fuerte. «Mi nombre es Marena Solano, y tengo algo que mostrarles». Sacó el frasco de perfume de su bolso y lo sostuvo en alto. Bajo las luces del escenario, el cristal tallado brillaba como un diamante. «Este frasco», continuó, «contiene el perfume Jardín de Azahares, creado por mi madre, Ileana Marín, hace 20 años. Los murmullos en el salón se intensificaron. Soraya intentó acercarse al micrófono, pero Marena no se movió. Mi madre era la dueña de Casa Mirto, una perfumería artesanal que fue destruida en un incendio hace 20 años. Un incendio que no fue accidental. «¡Seguridad!», gritó Soraya, pero su voz se perdió en el creciente murmullo de la audiencia. Marena levantó el frasco más alto. «Este frasco ha guardado secretos durante 2 décadas. Secretos sobre fraude, corrupción y asesinato». Y entonces, con un movimiento deliberado, lo dejó caer al suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó por todo el salón como un disparo. Los fragmentos se esparcieron por el escenario, y del impacto salieron volando pequeños objetos que nadie había esperado. Una llave diminuta y una etiqueta plastificada. «La llave del cofre de seguridad donde mi madre guardó las pruebas», anunció Marena, recogiendo los objetos del suelo, y la etiqueta con el código de verificación digital de todos los documentos que van a ver ahora. Gonzalo había estado esperando esa señal. En la cabina técnica, reemplazó la señal del proyector principal. Las pantallas gigantes que habían estado mostrando el logo de Villaseñor Holdings de repente cambiaron a mostrar el primer video. Soraya y Bruno en la oficina hace 20 años, planificando el accidente de Casa Mirto. El silencio en el salón fue total durante los primeros segundos. Luego, como una ola que rompe contra la playa, llegó el caos. «¿Estás segura de que no va a haber problemas con la perfumista?», se escuchó la voz de Soraya desde las bocinas del salón. «Ningún problema», respondía Bruno en la grabación. «Ya tenemos todo preparado. Un accidente, algo con gas en la perfumería. Parecerá que ella misma causó la explosión». Soraya intentó llegar a los controles técnicos, pero el escenario estaba rodeado de periodistas que habían corrido hacia adelante. Los flashes de las cámaras la cegaban. Los micrófonos se extendían hacia ella como acusaciones físicas. «Esto es una farsa», gritó. «Una conspiración para destruir mi reputación». Pero las pantallas continuaron mostrando evidencia tras evidencia. Contratos falsificados, transferencias bancarias ilegales, correspondencia donde Bruno y ella planificaban eliminar a competidores artesanales. Y entonces, cuando parecía que ya no podía haber más sorpresas, apareció en pantalla el documento más devastador de todos. Certificados médicos falsificados que demostraban que Soraya había tenido un hijo con Tadeo, el hijo que había usado durante años para chantajearlo y manipular decisiones corporativas. «El hijo nunca existió», anunció Marena al micrófono. «Todo fue una mentira para controlar a Tadeo Villaseñor». En su mesa, Tadeo se levantó lentamente. Sus manos temblaban, pero su voz fue clara cuando habló al micrófono que un periodista le extendió. «Es verdad», dijo. «Todo es verdad. Y yo fui cómplice por mi silencio». El salón explotó en un caos de preguntas gritadas, flashes de cámaras, y el sonido de sillas cayendo mientras la gente se levantaba para ver mejor. Los inversionistas japoneses consultaban furiosamente entre ellos. Los funcionarios gubernamentales,
Hablaban urgentemente por sus teléfonos, y los periodistas transmitían en vivo lo que sería recordado como uno de los escándalos corporativos más grandes en la historia de México. Soraya intentó huir, pero se encontró rodeada. Bruno había desaparecido entre la multitud, pero los agentes de seguridad del fiscal Mendoza ya estaban moviéndose para interceptarlo. Y en medio de todo ese caos, Marena vio una figura familiar caminando lentamente hacia el escenario. Ileana Marín, la mujer que oficialmente había estado muerta durante 20 años, subió los escalones con la dignidad de alguien que finalmente había vuelto a casa. El silencio que siguió fue más ensordecedor que todos los gritos anteriores. El silencio en el salón del Four Seasons duró exactamente 10 segundos. 10 segundos en los que 300 personas procesaron la imposibilidad de lo que estaban viendo. Una mujer que había estado oficialmente muerta durante 2 décadas caminaba tranquilamente hacia el micrófono, sus cicatrices brillando bajo las luces del escenario como medallas de guerra. Luego explotó el caos. Los periodistas se lanzaron hacia adelante como una manada furiosa, sus cámaras disparando flashes que convertían el salón en una tormenta de luces estroboscópicas. Los gritos se mezclaban en un idioma incomprensible de preguntas superpuestas. ¿Cómo es posible? ¿Dónde ha estado? ¿Quién falsificó su muerte? Pero Ileana Marín caminó hacia el micrófono con la serenidad de alguien que había ensayado este momento en su mente durante 20 años. Sus pasos resonaban en el escenario como un tambor de guerra, cada uno llevándola más cerca de la justicia que había esperado tanto tiempo. Soraya estaba paralizada, su rostro perfectamente maquillado, ahora una máscara de horror y incredulidad. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera tratando de invocar algún hechizo que hiciera desaparecer la pesadilla frente a ella. «Soraya Beltrán», dijo Ileana al micrófono, su voz amplificada llenando cada rincón del salón y silenciando gradualmente el caos. «Ha pasado mucho tiempo. Tú estás muerta», susurró Soraya, y aunque tenía su propio micrófono, su voz sonó pequeña y quebrada. «¿En serio? Pues me siento bastante viva». Ileana sonrió, y había algo feroz en esa sonrisa que hizo que Marena sintiera orgullo y terror al mismo tiempo. Aunque debo admitir que estos últimos 20 años han sido bastante silenciosos, las cámaras de televisión transmitían en vivo, y Marena supo que en ese momento millones de personas en todo México estaban viendo el regreso de una mujer que se había convertido en leyenda urbana, en historia de fantasmas susurrada en perfumerías de todo el país. «Señoras y señores», continuó Ileana, dirigiéndose ahora a la audiencia, «mi nombre es Ileana Marín, y oficialmente morí el 15 de marzo de 2004 en el incendio de mi perfumería, Casa Mirto. Digo oficialmente porque, como pueden ver, los reportes de mi muerte fueron exagerados». Una onda de risa nerviosa recorrió el salón. Incluso en este momento de justicia apocalíptica, Ileana mantenía el sentido del humor que su hija recordaba de la infancia. «Sobreviví», continuó, «pero decidí permanecer muerta, no por cobardía, sino por amor, porque mientras yo estuviera muerta, mi hija estaría segura de las personas que habían orquestado mi asesinato», señaló directamente a Soraya, y todas las cámaras siguieron su gesto como reflectores, siguiendo a un criminal fugitivo. Soraya Beltrán y Bruno Alcalá no solo intentaron matarme, destruyeron una comunidad entera de artesanos, falsificaron productos tradicionales y construyeron un imperio sobre los cadáveres de tradiciones que habían sobrevivido durante siglos. Bruno, que había estado tratando de escabullirse hacia una salida lateral, se encontró bloqueado por agentes de seguridad del fiscal Mendoza. Su rostro sudoroso había perdido todo color, y sus lentes se empañaban con su respiración agitada. «Esto es una farsa», gritó, pero su voz se quebró en la última palabra. «Una conspiración. Esa mujer no puede ser Ileana Marín». «¿No?», preguntó Ileana con ironía. Se acercó a una de las pantallas donde seguían reproduciéndose las evidencias. «¿Quieren que compare mi voz con las grabaciones que ustedes mismos hicieron planificando mi muerte?». El fiscal Mendoza, que había estado observando desde una mesa lateral, se levantó lentamente. Era un hombre mayor, canoso, con la autoridad natural de quien había pasado décadas persiguiendo la justicia. Se acercó al escenario con una carpeta en las manos. «Señora Beltrán». «Señor Alcalá», dijo al micrófono que le extendió un periodista, «por la autoridad que me confiere la Fiscalía General de la República,
quedan arrestados por los delitos de fraude, conspiración, intento de asesinato y falsificación de documentos oficiales. Soraya finalmente pareció salir de su trance. No pueden arrestarme aquí. Esto es un circo. Exijo hablar con mi abogado. Tendrá todo el derecho a un abogado, respondió el fiscal con calma profesional. En la cárcel, los agentes se movieron con eficiencia militar. Bruno se desplomó cuando le pusieron las esposas, murmurando incoherencias sobre números y cuentas bancarias. Soraya mantuvo su compostura hasta el último momento, pero cuando los flashes de las cámaras capturaron el momento exacto en que las esposas cerraron alrededor de sus muñecas, algo se rompió en su expresión perfectamente controlada. «Todo esto es por envidia», gritó mientras la llevaban hacia la salida. «Ileana Marín nunca pudo aceptar que yo era mejor que ella, más inteligente, más exitosa». «Soraya», dijo Ileana suavemente, pero su voz llegó a cada persona en el salón. «Yo creaba perfumes, tú creabas mentiras. Nunca hubo competencia real entre nosotras». Fue la estocada final. Soraya se desplomó entre los brazos de los agentes, no físicamente, sino emocionalmente. 20 años de construcción cuidadosa de poder e imagen se desmoronaron en ese momento, y todos los presentes fueron testigos de ello. Cuando se los llevaron, el salón quedó en un silencio extraño. Los inversionistas japoneses guardaban sus documentos con expresiones indescriptibles, claramente calculando las implicaciones legales y financieras de firmar contratos con una empresa cuya dirección acababa de ser arrestada por crímenes que incluían asesinato. Tadeo se acercó al escenario con pasos inseguros. Su rostro estaba pálido, pero había una especie de alivio en sus ojos, como si un peso que había cargado durante décadas finalmente hubiera sido levantado. «Señoras y señores», dijo al micrófono, su voz temblando ligeramente. «Como director general y principal accionista de Villaseñor Holdings, tengo un anuncio que hacer». El salón se quedó en silencio, esperando. «Efectivo inmediatamente, renuncio a mi puesto como director general. Además, he decidido vender todas mis acciones en la empresa». Hizo una pausa, tomando aire profundamente. «Los fondos de esa venta se utilizarán para crear la Fundación Ileana Marín, dedicada a preservar y fomentar las perfumerías artesanales tradicionales de México, y a establecer un programa nacional de protección para denunciantes de corrupción corporativa». Los aplausos que siguieron fueron genuinos, no la cortesía educada de eventos corporativos, sino el reconocimiento real de una audiencia que había sido testigo de algo extraordinario. «También quiero pedirle perdón públicamente a Ileana Marín y a su hija Marena», continuó Tadeo, volteando hacia ellas. «Mi cobardía las lastimó de maneras que nunca podré reparar completamente, pero espero que estas acciones sean un primer paso hacia la justicia que merecen». Ileana se acercó a él y, para sorpresa de todos, lo abrazó brevemente. «El perdón es para los vivos, Tadeo, y todos nosotros estamos vivos esta noche». Los periodistas seguían tomando fotos, pero había algo diferente en el ambiente ahora. La sed de sangre del escándalo había sido reemplazada por algo más raro, el reconocimiento de la justicia real ocurriendo en tiempo real. Gonzalo apareció en el escenario. Habiendo dejado finalmente su puesto en la cabina técnica, se acercó a Marena con una expresión que mezclaba alivio, admiración y algo más profundo. «¿Cómo te sientes?», le preguntó suavemente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 20 años y finalmente pudiera exhalar. Respondió Marena, tomando su mano sin importarle quién estuviera viendo. «¿Y ahora qué?». Marena miró a su madre, que estaba hablando con periodistas con la gracia natural de alguien que había encontrado su voz después de 2 décadas de silencio. Luego miró a Tadeo, que estaba firmando documentos con el fiscal Mendoza, finalmente cumpliendo las promesas que había hecho demasiado tarde hace 20 años. «Ahora», dijo Marena, «empezamos a vivir». El Hotel Four Seasons había sido testigo de muchos eventos importantes a lo largo de los años. Pero esa noche sería recordada como la noche en que los muertos regresaron para juzgar a los vivos, y la justicia no llegó como una conquista, sino como una liberación. Afuera, las sirenas de los coches policiales se alejaban llevándose a Soraya y Bruno hacia un futuro muy diferente al que habían planeado. Adentro, una familia que había sido destruida por la codicia y la violencia comenzaba lentamente a reconstruirse, una conversación a la vez.
6 meses después, el sol de la mañana en Oaxaca tenía esa calidad dorada que hacía que todo pareciera bañado en miel. Marena se despertó al sonido familiar de voces mezclándose con el aroma del café de olla y el copal que siempre flotaba en el aire de la Escuela de Oficios Tradicionales Ileana Marín. Era un sonido que había aprendido a amar, el murmullo de estudiantes aprendiendo técnicas ancestrales, el tintineo de frascos de vidrio y la risa ocasional cuando alguien descubría la magia de crear algo hermoso con sus propias manos. Se levantó y caminó hacia la ventana de su habitación, que daba al patio principal de la escuela. Era temprano, pero ya había actividad. Don Aurelio enseñaba a un grupo de jóvenes sobre las propiedades del copal sagrado, mientras Ileana supervisaba a otra clase que trabajaba con esencias florales. Su madre había recuperado no solo su vida, sino su propósito. Las cicatrices seguían ahí, pero ahora parecían medallas de honor más que recordatorios de dolor. «Buenos días, directora Solano», dijo una voz familiar desde la puerta. Marena se giró para encontrar a Gonzalo entrando con 2 tazas de café y esa sonrisa que había aprendido a reconocer como genuina. Había renunciado a su trabajo en seguridad corporativa el día después de la gala, diciendo que había pasado demasiados años protegiendo a las personas equivocadas. Ahora era el coordinador de seguridad y logística de la escuela. Pero más importante, era su compañero en todo sentido de la palabra. «Buenos días, señor Iturriaga», respondió, aceptando el café con un beso que sabía a promesas cumplidas. «¿Cómo están nuestros estudiantes nuevos? Entusiasmados, especialmente Rosa, la chica de Michoacán. Dice que su abuela le enseñó técnicas que quiere compartir con el grupo. La escuela había comenzado como un sueño, pero se había convertido en realidad más rápido de lo que cualquiera había imaginado. La Fundación Ileana Marín, financiada por la venta de las acciones de Tadeo, había proporcionado los recursos iniciales, pero la verdadera fuerza motriz había sido la respuesta de las comunidades artesanales de todo México, que habían enviado a sus jóvenes más prometedores para aprender y enseñar en un lugar donde las tradiciones eran respetadas y preservadas. ¿Y las noticias del juicio?, preguntó Marena mientras se vestía. «Llegaron esta mañana», respondió Gonzalo, su expresión volviéndose seria. «Soraya, 25 años por fraude, conspiración e intento de asesinato. Bruno, 20 años, ambos sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años». Marena asintió lentamente. Había seguido el juicio a través de los medios, pero había decidido no asistir en persona. Ver a Soraya y Bruno en la cárcel no le devolvería los años perdidos, ni curaría las heridas del pasado. La justicia real, había descubierto, no estaba en la venganza, sino en la construcción de algo mejor sobre las ruinas de lo que había sido destruido. «¿Has sabido algo de Tadeo?», preguntó. «Llegó anoche, está en el hotel del centro, pero dice que no quiere interferir con la ceremonia a menos que ustedes lo inviten. Hoy era un día especial. Era el aniversario de la muerte oficial de Ileana, pero habían decidido convertirlo en algo diferente, el día de la siembra. En lugar de llorar por lo que se había perdido, plantarían árboles en el terreno donde una vez había estado Casa Mirto, creando un jardín que honraría el pasado mientras nutría el futuro. Bajaron al patio principal, donde ya se había reunido un grupo considerable. Estaban los estudiantes actuales de la escuela, por supuesto, pero también habían venido artesanos de todo Oaxaca, algunos periodistas que habían seguido la historia desde el principio, y varias familias que habían perdido sus perfumerías artesanales a manos de la red de corrupción de Soraya. Ileana estaba en el centro del grupo, organizando las herramientas y las plantas que habían comprado para la ceremonia. Se había dejado crecer el cabello durante estos meses, y ahora lo llevaba suelto, mezclando las canas plateadas con hebras que seguían siendo del color castaño que Marena recordaba de su infancia. «¿Lista, mija?», preguntó cuando vio acercarse a su hija. «Lista». El viaje a Ciudad de México fue silencioso, pero cómodo. Habían alquilado un autobús para llevar a todo el grupo, y durante las 6 horas de trayecto, Marena observó el paisaje mexicano desfilar por la ventana mientras reflexionaba sobre todo lo que había cambiado. Su tía Esperanza estaba completamente recuperada de su cirugía, y ahora vivía en una casa pequeña pero cómoda cerca de la escuela, donde ayudaba con la cocina y regañaba cariñosamente a los estudiantes que no comían suficientes vegetales. El dinero para su operación había venido de la fundación.
pero Esperanza insistía en ganárselo, trabajando. La empresa Villaseñor Holdings había sido disuelta oficialmente, sus activos legítimos se habían vendido y los fondos distribuidos entre las víctimas de los fraudes de Soraya, los activos ilegítimos, simplemente habían desaparecido, confiscados por el gobierno para compensar los daños a las comunidades artesanales. Cuando llegaron a Ciudad de México, fueron directamente al terreno donde una vez había estado Casa Mirto. Marena no había estado ahí desde la noche del incendio, y ver el lote vacío le produjo una mezcla de tristeza y esperanza. Los escombros habían sido removidos años atrás, pero el terreno había permanecido baldío, como si la ciudad hubiera decidido respetar el dolor que había ocurrido ahí. Tadeo los estaba esperando. Había envejecido visiblemente en estos meses, pero había una paz en su rostro que no había tenido antes. Llevaba ropa casual, jeans y una camisa de algodón, muy diferente de los trajes corporativos que Marena recordaba. «Ileana», dijo simplemente cuando la vio. «Marena, Tadeo», respondió Ileana. «Gracias por venir. Gracias por invitarme». Se abrazaron brevemente, y Marena se dio cuenta de que era la primera vez que los veía interactuar sin el peso de secretos y culpa entre ellos. Eran simplemente dos personas que habían compartido una tragedia y habían encontrado la manera de transformarla en algo constructivo. «¿Cómo va tu nuevo trabajo?», preguntó Marena. Tadeo sonrió. Había aceptado un puesto como director de una organización no gubernamental que ayudaba a pequeños empresarios a obtener microcréditos. El salario era una fracción de lo que había ganado en Villaseñor Holdings, pero había comentado que dormía mejor por las noches. «Bien, muy bien. Es bueno trabajar para algo en lo que realmente crees». Comenzaron la ceremonia cuando el sol empezó a descender hacia el horizonte. No había nada formal ni religioso en ella, simplemente un grupo de personas plantando árboles en tierra que había sido marcada por la violencia, transformándola en algo que daría vida. Marena y Ileana plantaron juntas el primer árbol, una pequeña naranja que don Aurelio había traído especialmente de Oaxaca. Mientras sus manos trabajaban la tierra, Marena sintió que estaban enterrando no solo las raíces del árbol, sino también los últimos vestigios del dolor que había cargado durante 20 años. «¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?», murmuró Ileana mientras compactaban la tierra alrededor del árbol joven. «¿Qué? Que tuviste que crecer sin mí, que te perdiste todos esos años de tenerte como madre». Marena se detuvo y miró a su madre. «Mamá, no me perdí nada. Me crió tía Esperanza, que me enseñó sobre el amor incondicional. Viví experiencias que me hicieron fuerte. Y cuando finalmente te encontré, tenía la edad suficiente para entender realmente quién eres y por qué hiciste lo que hiciste. No te sientes robada, me siento completa», respondió Marena honestamente. «Por primera vez en mi vida, me siento completa», cuando terminaron de plantar todos los árboles. Se sentaron en círculo en el terreno que ahora olía a tierra fresca y posibilidades nuevas. Alguien había traído guitarras, y comenzaron a cantar canciones tradicionales oaxaqueñas, mientras la Ciudad de México se iluminaba a su alrededor. Gonzalo se sentó junto a Marena, tomando su mano. «¿En qué piensas?». «En el futuro», respondió ella. «En los estudiantes que van a graduarse de la escuela, en las perfumerías que van a abrir, en los niños que van a crecer sabiendo que sus tradiciones son valiosas y protegidas. Suena como un buen futuro. Es el futuro que mi madre soñó cuando creó Jardín de Azahares», dijo Marena. «Un mundo donde lo auténtico puede florecer sin miedo». Mientras el grupo cantaba y las primeras estrellas aparecían en el cielo capitalino, Marena cerró los ojos y respiró profundamente. El aire olía a tierra nueva, a esperanza, y muy ligeramente, como un recuerdo que se niega a desvanecerse, a flor de naranjo. Era el aroma de los nuevos comienzos, y era perfecto.